Amigos, estamos comenzando el otro lado del balón con muchísimo gusto porque en esta ocasión entramos a una década que es verdaderamente asombrosa en lo que se refiere al fútbol organizado en nuestro país y hay datos que el historiador del fútbol mexicano, Carlitos Calderón Cardoso, ha puesto sobre la mesa que en verdad los van a sorprender. Hay equipos muy extraños, hay situaciones complejas, hay personajes que cambiaron el rumbo de la historia, hay modificaciones en la infraestructura del deporte y por supuesto que el dinero empieza a tener un factor fundamental en esta etapa de nuestro fútbol. Carlitos, pues comencemos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Enrique, amigos, buenos días. Pues sí, esta es una década muy interesante, pero antes de comenzar con ella, quedó un dato pendiente de dónde estaba el campo del Germania. Ajá, Se encontraba en Chimalpopoca, entre Bolívar e Isabel la Católica, en donde hoy pleno en día está centro. una, exacto, donde hoy en día está una Herrera. Si se pueden meter a Google para que la chequen, nada más le dan ahí Bolívar, Isabel la Católica, y justo ahí donde está esa bodega Herrera, ahí estaba el segundo campo del Germania. Carlitos, y hay por ahí alguna información de que el América tenía unos campos, dice literalmente que por los rumbos de Tlalpan, pero tú tienes otros datos, como dice la frase hecha de la actualidad, ¿no? Sí, el América logró tener dos terrenos que no se ocuparon propiamente para fútbol, para jugar partidos, sino para entrenamiento. Unos en Insurgentes, en donde hoy mismo está el Club España. Ajá. Esos terrenos llegaron a pertenecer a la América, donados por el gobierno del Distrito Federal, e inclusive le habían donado tribunas de madera que se habían quitado de otro campo deportivo, pero nunca las ocuparon. Las tribunas estuvieron ahí tiradas hasta que fueron desapareciendo, o las vendieron. Otro campo lo tenían otro terreno cerca de la villa donde estaba la Fort. Ahí Ujú. una parte de ese terreno también le perteneció a la América. Cuando no se ocupó, la gente que se lo había donado, gente del gobierno del Distrito Federal de estadística, de la parte de estadística, decidió retirarle el terreno y después lo venderían. Y que después adquirió el Club España, pues también hubo algún movimiento, no sé quién habrá vendido el terreno al Club España, pero pues era parte de esto, ¿no? Y inclusive ahorita de lo que vamos a hablar en el 30-31, parte de los terrenos ayudó a que el América decidiera decantarse por irse con el Club España y con el Necaxa en una decisión de la cual vamos a hablar, porque pues ellos pensaban hacer su propio estadio, ¿no? Sí, ahí estaba, como habíamos indicado ya en programas anteriores, ahí estaba ya más o menos la directriz que estaba tomando el asunto de los dineros en el fútbol organizado, a ver quién podía sacar provecho de sus campos de juego. Empezaba a haber pugnas a raíz de esto, y bueno, todo revienta y se modifica precisamente a partir de esta década. Una década que comienza, Carlitos, con el regreso de una selección mexicana que no sabemos cómo catalogar esa participación, porque era incipiente, era la primera vez que México acudió a una Copa del Mundo, ya tenía la experiencia olímpica, pero habíamos comentado que iban de la mano de un entrenador que había sido seleccionado a pesar de que había quedado en último lugar de la tabla general en el torneo previo al certamen universal. Sí, con Luque de Serrayonga. Y lo que sucede, pues ya ese regreso fue muy largo porque eh, tardó mucho en regresar del Mundial de Uruguay, y en ese Inter pues se inventaron varios mini torneos, ¿no? Entre ellos, pues los más importantes fue la Copa Cruz Roja y la Copa Mundet, que eran mini torneos benéficos, estos dos ganados por el América, pero hubo otros. Y al regreso ya de la selección, se le invitó para inaugurar el Parque del Necaxa el 14 de septiembre del 30. Hay que recordar que en ese momento se vive el llamado maximato presidencial en nuestro país. Sí, señor. Se le había dado muerte a Obregón, había sido asesinado en el 28, y en el 27 había tenido primero un intento de asesinato, en el 28 finalmente muere,
y es este maximato en el que Plutarco Elías Calles es el que domina, pero pues ya está ahí Ortiz Rubio también. Entonces, se da la selección, se enfrenta en el preliminar España y América, y en el estelar el Necaxa le gana 5-4 a esta selección mexicana en un extraordinario partido, según dicen las crónicas. Y la liga comenzó, esta liga que finalmente fue la del Cisma, comienza y tiene tan solo 2 partidos, cuando se juegan los 2 partidos en el que el Marte iba en primer lugar. En primer lugar iba el Marte, en segundo el España, en tercero el Atlante, Germania, Necaxa, Asturias, México, y en el último lugar el América. Obviamente, como iban 2 partidos, muy poca diferencia. Y los primeros 4 equipos con 3 puntos, luego con 2, luego con 1 Asturias y México, y el América con 0, tenía sus 2 partidos perdidos. Y justo cuando se da esta suspensión de las 2 jornadas, porque son los 20 años del inicio de la Revolución Mexicana, y se hacen unos de la Revolución que duran parte de septiembre, octubre, noviembre, y se le invita a los equipos a que participen en ellos, haciendo juegos amistosos, ya sea entre ellos o con otros equipos de menor jerarquía, pero que también estaban invitados de otras ligas, como la Liga Azteca, por ejemplo, que se llamaba una de ellas. Y en este Inter llega, o el España más bien decide que va a contratar a un jugador internacional español, Gaspar Rubio, que viene directamente del Real Madrid, uno de los grandes ídolos españoles, pero que no le gustó el contrato que tenía, decide marcharse, llega a México, es boletinado por la FIFA y se le prohíbe jugar en nuestro país. Entonces el España aprovecha todo esto que está ocurriendo, más algunos problemas español que había llegado a nuestro país, un problema en el que el España decide alejarse de la liga y poder pues jugar con su estrella, ¿no? Con Gaspar Rubio, tanto partidos amistosos. El día que se presenta es contra Necaxa el 21 de diciembre, y Gaspar Rubio no quiso jugar ese partido que era a beneficio también, no recuerdo si de la policía, no es cierto, era a beneficio de los periodistas. Recuerdo que eran los periodistas que lo hizo para tratar de ganar adeptos, porque se le había criticado mucho al Real Club España por haber traído a Gaspar Rubio sin permiso de la FIFA. Entonces se realiza el partido y finalmente Gaspar Rubio decide no jugar y se pone de árbitro, porque la gente pues, obviamente había pagado un boleto por verlo. Entonces ocupa el lugar del árbitro y el Necaxa golea al España en este partido 5-0. Y después de eso, pues los conjuntos separatistas fundan la Federación Central, tras un duro estira y afloja ahí, y el campeonato se declara desierto. Ya no hay forma de jugarlo por los tiempos que se vienen encima, porque pues no hay manera, algunos equipos no quieren participar. Se declara acéfalo ese campeonato del 30-31, y es en julio del 31 cuando se crea la Federación Mexicana del Centro de Fútbol Asociación, dentro de la cual queda inmersa la Liga Mayor, ¿no? Lo que hoy es Primera División. Entonces, con este sería, si no mal recuerdo, la segunda vez que queda acéfala la liga oficial. Sí, exactamente, porque en la anterior, pues también, cuando, además es segunda y tercera prácticamente, porque Tercera. Hubo una recordemos en el 20, cuando, ¿no? sí, cuando gana el Pachuca, Sí. no se le reconoce por muchos, aunque después parece ser que la federación acepta darle el título, y al año siguiente pues también no hay propiamente liga, no hay 2 ligas que están jugando y no se reconoce un campeón. Esta que pasó la temporada anterior debido a la pandemia sería la cuarta ocasión oficial en donde queda acéfala la liga, Carlitos. Exactamente, en forma oficial sería la cuarta, pero decimos una de ellas en la que sí se había jugado por completo, es el equipo Pachuca el campeón. Entonces sería la tercera, una donde posiblemente fue o el Germania o el Asturias, otra donde pintaba más para el Asturias, y esta donde
definitivamente solamente se jugaron 2 partidos, ¿no? Oye, Y hablabas obviamente, sí, hablabas del dime. maximato, hablabas ya de la política controlando los hilos y esta temporada que sigue, la 31-32, hay un equipo que yo te quería preguntar, ¿qué importancia tenía la Secretaría de Obras en el maximato? Bueno, esto justificaría la entrada de uno de los 8 equipos que van a participar en este siguiente campeonato. Pues es que el gobierno ya estaba muy inmiscuido. No, yo no diría tanto porque quisieran tener un dominio claro de la liga, aunque sí había antecedentes de que el gobierno, y sobre todo ya después en la época de Cárdenas, que quisieron como controlar el que no hubiera ya tantos problemas internos como estos sismas que había. Y inclusive la Federación Mexicana lo que quiere es tener una injerencia sobre la liga. Son los antecedentes ya podríamos decir, de la CODEME, de la CONADE, porque pues lo que se busca es tratar de dar un campeonato nacional en los estados, ¿no? En este caso. Y aquí en la ya temporada 31-32, pues se decide igual que el España no ingrese, pero pues ya tenemos aquí equipos como el Atlante, el Necaxa, Asturias, América, el Germania, el Sporting, el Marte y el Leones. Sí, el Leones, que es el equipo precisamente de la Secretaría de Obras Públicas, que también tendría su símil en el béisbol, en donde Ernesto Carmona, que también será un personaje importante porque me imagino que en estas épocas es cuando los campos de Ernesto Carmona también empiezan a funcionar como campos de fútbol, a pesar de que originalmente eran para el béisbol. Y es interesante porque este equipo Leones, no ha tenido en lo absoluto una repercusión, nadie se ha preocupado por explicar quién jugó ahí, a pesar de que no tuvo una buena campaña, pues sí es una injerencia directa de los dineros públicos dentro del fútbol organizado. Ya había sido el caso del Marte, que era un equipo de los militares, aunque no sabemos si era financiado por la Secretaría de Guerra, pero este equipo Leones en particular sí era un representativo de una secretaría estatal. Y la policía tenía Largos, que durante mucho tiempo quiso meterlo a la primera división y por diversas circunstancias no se dio, y que era subsidiado por el general Núñez, entonces coronel Núñez, obviamente o con dineros de gobierno, pero el Largos estuvo a punto de ser aceptado, inclusive ahí llegó a jugar Trompito Carreño un tiempo cuando fue separado del Atlante, y el director técnico del Largos llegó a ser Escobar, ¿no? Sí, ahí hay fotos del famoso Argos, el equipo de la policía, fotos muy bonitas que están en el Archivo General de la Nación y en las fototecas y en varios fondos de imágenes que son extraordinarias. Y hay otro equipo también en esta temporada, Carlitos, que viene de Veracruz, el Sporting, que lo invitan a participar porque pues hace falta quórum para el espectáculo. Sí, llegan a ser 8 equipos porque ya no se tiene la presencia del España, que es tan importante. Entonces busca la representación importante de un equipo que tiene muchos seguidores en el puerto de Veracruz, en toda esa zona, y por eso mismo se le invita. Y esta temporada, pues es también grandiosa para 2 equipos que llegarían el Atlante y el Necaxa. Inclusive en la última jornada, ya para jugar el último partido, llegan empatados Atlante y Necaxa, y se da el hecho de que se tienen que enfrentar, y en el partido en que se enfrentan quedan 3-3. Por eso mismo se pacta una serie de 3 encuentros. Entonces se enfrentan 4 ocasiones seguidas entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre. El último que les decía que fue de la liga, 3-3 el empate. Y luego en los siguientes partidos que se hacen para buscar al campeón, Atlante gana el primero 3-2, el segundo empatan a 1, y ya de forma, digamos, ya en los últimos
minutos el Atlante logra ganarle al Necaxa 1-0 en un partido muy dinámico, muy cerrado, y el Atlante es campeón. Y entonces, ahorita ya veremos en la siguiente temporada la venganza del Necaxa, ¿no? Pero bueno, hay algunos datos que quiero compartir. Las dos grandes goleadas que se reportaron en este torneo, la mayor fue del América, que gana 10-3 al Marte. La segunda sucede el 27 de marzo del 32, Atlante aplasta 8-1 al Germania. Y pues estos partidos, la mayoría se jugaron en la cancha de Asturias, en Paseo de la Reforma, esa cancha que fue arreglada, que se aumentó la tribuna y se llamó Parque Alianza, y en el recién inaugurado campo del Necaxa, ¿no? Porque pues hay que recordar que como el España no estaba jugando, pues no quiso prestar su campo. Y hay dos acontecimientos importantes. Uno que es la llegada del Vélez Sarsfield de Argentina Uh-huh. y otro del Bellavista. Y son muy importantes, aunque estamos hablando más de la liga que de los partidos internacionales, porque pues, prácticamente llegaron uno y estaba llegando el otro equipo y se pelearon entre los mismos directivos a ver quién se quedaba con uno, quién se quedaba con otro. El Vélez Sarsfield, finalmente los gastos fueron pagados por la federación y fue un fracaso rotundo. La gente casi no asistía al estadio, no les gustaba mucho el campo de las Asturias, en el campo de Caxa, que era precioso, pero los precios estaban más altos. Otros querían ver al Bellavista, entonces se guardaron su dinero para irlo a ver porque pues ahí venían varios campeones del mundo. Entonces fue un verdadero fracaso esta gira en la que el España, por ejemplo, no jugó contra el Vélez. Y lo que sucedió aquí fue que la misma federación, para poder cubrir los gastos, tuvo que dejar su casa, ¿no? Donde estaba y vender inclusive hasta muebles y irse a esto el Asturias para poder ahí asentar un corto tiempo sus reales, y esto llevó a que inclusive la prensa hablara de que el fútbol mexicano estaba a punto de desaparecer, ¿no? ¿Se fueron ahí a la casona de la Roma? Exactamente, porque no había forma de que pagaran la renta. Qué bonita es esa casona, tuvimos la oportunidad de visitarla hace algún tiempo, ¿no, Carlitos? Un lugar histórico para el fútbol mexicano que vale la pena visitar ahí muy cerca de la Plaza Río de Janeiro, ¿no? Y de la iglesia esta de la Sagrada Familia. Así es, muy, muy bonito lugar, como dices, un lugar histórico que hoy pertenece, bueno, sigue perteneciendo al Club Asturias y que es prestado desde hace muchos años a la UNAM, donde está la Casa del Libro. Es un lugar realmente hermoso. Oye, y estos dos equipos, vino Leandro Andrade con el Bellavista, Nasasi, y sí fue otro viso de que habían encontrado en el 27 un nicho de negocio, y sí ya estamos hablando por completo de mentes de pantalón largo, pensando en cómo comercializar este espectáculo que creció a pasos agigantados a partir de la segunda parte de la década de los 20 y que ya en esta iban por todas las canicas, Carlitos. Sí, pero como te decía, fue tal el fracaso de lo del Vélez Sarsfield que se la pensaron dos veces y sería directivos del Club España, Baltasar Junco, Uh-huh. primordialmente, quien apostaría de su dinero para empezar a traer equipos con renombre y ya poder darle a esto algo así, un verdadero negocio, ¿no? De que funcionara el traer equipos, porque hay que recordar que el viaje era muy largo. Entonces, viajar en tren o viajar en barco durante tantos días para traer a equipos que jueguen durante 3, 4 semanas o que jueguen 7, 8 partidos prácticamente cada 2 o 3 días, es muy complicado. Los gastos son muy fuertes. Entonces se necesitaba de alguien que le apostara, que pusiera el dinero y que no resultara un fracaso como en este momento el traer al Vélez Sarsfield, que pues ya al final andaban viendo quién les pagaba, ¿no? Afortunadamente, Carlitos, no cesaron en el intento a pesar del fracaso, porque esto viene a derivar, me imagino yo,
en los famosos pentagonales y hexagonales muchos años después, pero que vinieron a ser una gran apuesta, además un termómetro sensacional para los equipos de fútbol de la Liga Mexicana al enfrentarse a distintos estilos de juego, tanto europeos como sudamericanos. Y vamos, el hambre, también hablar del público mexicano, el público se iba refinando. Si bien siempre se ha hablado que el público mexicano es conformista, pues vemos que a lo largo de la historia es conformista, es porque asume que los equipos locales son de bajo poderío, pero sí ha estado acostumbrado a ver el buen fútbol y el fútbol que ha partido en las épocas en la historia del mismo deporte, ¿no? Sí, cuando llegaron grandes equipos, siempre tuvieron llenos absolutos. En este momento, pues cuenta mucho esto de que la liga estuviera partida en dos, de que hubiera dos ligas. Pues obviamente tú quieres ver a lo mejor un partido España-Asturias y sabes que no lo vas a ver porque uno pertenece a una liga y otro a otra, ¿no? Y lo mismo con otros conjuntos. Quieres ver un Necaxa Atlante, etcétera. Entonces, esto reditúa en el que no tiene una liga seria, pues tampoco lo toma en serio. Y si tienes que ver que te llegan dos equipos prácticamente juntos, pues es bueno, voy a ver este o voy a ver este otro. No puedes gastar tu dinero. Además, recordemos que estamos hablando de 1930, 20 años de la revolución, la economía es terrible, acaba de pasar también en Estados Unidos el famoso crack y que estaba llegando a México donde pues había muchos problemas, muy poco empleo, ¿no? Todo esto va derivando en el que en estos años justo, 30, 31, 32, hubiera poco público en las canchas, pero pues hay que recordar que cuando había un buen partido como estos del Atlante Necaxa, que se dio ya en el 32, pues la gente respondió, y lo vamos a ver ahorita, vamos a pasar a la temporada 32-33, donde regresa además el España, Uh-huh. y vamos a ver que pues ya se da, ya es algo diferente, ¿no? Ya es algo completamente diferente, ya los equipos locales pues están tomando cada vez más cercanía con el poderosísimo España que se ha quedado fuera precisamente por estos desacuerdos y que sí tiene en el Necaxa y en el Atlante un reto complicadísimo. Vienen a ser equipos que se le indigestan y hay una maldición también por ahí con el España, Carlitos. El España no da una precisamente con los equipos internacionales. Entonces es una situación difícil para el Real Club España, ¿no? Y es que además el Club España hay que recordar que cuando se da el cisma primero y después que decide no estar en la liga, pues sus Uh-huh. jugadores salen en desbandada, porque Sí. la federación les ofrece que se contraten con el equipo que quieran. Bueno, contratar es un decir, se les daba algún bono, pues no era, justamente no era profesional, pero el España lo acepta, ¿no? Inclusive hace una cena buscando reconciliar intereses, porque saben que pues sí tienen muchos jugadores, tienen muchos seguidores, por eso los aceptan de regreso, pero pues ellos son los malos de la película. Y hay una cena que por ahí hay algunas fotografías en donde juntan a todos los equipos y regresan la Copa Tower que no habían querido regresar y por lo cual durante mucho tiempo ya no se jugó esta copa, la regresan en símbolo de paz y son aceptados nuevamente. Y en esta temporada 32-33 se dan visos de lo que sería la segunda división. Se decide hacer dos ligas, la llamada de primera fuerza, en la que figuran los primeros 4 equipos que quedaron en los primeros 4 lugares del torneo anterior, más el España, y en la que están los siguientes 4 equipos de la liga anterior, del torneo anterior, más el México, que también regresaba, y entonces ya tenemos primera y segunda fuerza, ¿no? Y la intención es que el equipo que sea campeón de la segunda fuerza acceda a la primera fuerza en el siguiente torneo y que el último de esta, pues baje. Pero pues al darse cuenta que el que podría bajar es el Asturias, pues deciden que pues no lo van a hacer porque son uno de los equipos principales, ¿no? Aquí en este torneo, pues ya el Necaxa y el Atlante vuelven a ser
los mejores equipos del certamen y se enfrentan por el título justamente en la última fecha. Les toca de nuevo la última fecha, pero pues lo que nadie piensa y lo que nadie prevé es que los electricistas van a tomar una venganza de lo que ocurrió el torneo anterior y golean 9-0 el 4 de junio del 33. Una notable para los necaxistas. Se alzan campeones por primera vez y aquí sí ya se da como un hecho que nace, aunque ya estaba desde el torneo anterior, pero aquí con toda la fuerza del mundo, este clásico Necaxa-Atlante, que sería el clásico durante muchos años, ¿no? Sí, un clásico natural entre dos sectores muy importantes de la capital, las clases populares y las clases burocráticas o trabajadoras, godines llamadas en los últimos tiempos, y que tenían una predilección por el buen juego. Ambos equipos eran equipos que procuraban tener un juego espectacular, ganar, golear, gustar y todo lo que hoy se busca en un equipo de fútbol, pues lo buscaban estos dos equipos que le agarraron personal y que le dieron vida durante muchos años, principalmente en esta década, al fútbol mexicano. Hicieron partidos memorables, incluso hay por ahí crónicas exquisitas de la época que Víctor Miguel Villanueva logró rescatar para el libro que escribió El Entrevero Azulgrana y que vale la pena leerlas. Y vamos, son momentos verdaderamente importantes por los hombres que también dejaron el alma en el campo de juego y que son leyendas el día de hoy. Por ahí hemos encontrado en el torneo anterior, dos de sus representantes fueron los campeones de goleo, y estamos hablando del Trompo Carreño y Lores que repite en esta temporada, ¿no, Carlos? Sí, aquí Julio Lores con 8 goles es campeón individual. El Necaxa es campeón de liga y campeón de la Copa, que regresa a la Copa. Entonces, es campeonísimo. Lo que era la primera fuerza, pues es Necaxa, Atlante, América, España y Asturias, como les decía, en último lugar. Y en la segunda fuerza, Leones, que arrasó en su fuerza. Luego el Germania, el Marte, el México y el Sporting. Y pues bueno, aquí en este caso se busca o se piensa que el Leones ya va a ser el equipo de primera, pero como les decía, la liga decide inventarse un partido o dos partidos. La promoción. Exactamente, en el que el último lugar de la primera fuerza va a jugar contra el primer lugar de la segunda fuerza para ver quién va a estar en el campeonato de primera la siguiente temporada. Y el Leones pierde en el primer partido 2-6, el 6 de agosto, en el Parque Necaxa, y luego el Asturias en su casa gana 9-3, de nueva cuenta, el 13 de agosto, y con esto se queda, y la liga hace una junta que le llaman medios, las crónicas de los periódicos le llaman la junta secreta, en la que deciden que ya no va a haber segunda fuerza, que se quedan los que estaban en primera. A la segunda se le ofrece que puede jugar en los campos de la primera fuerza con un pago de 10% sobre entradas, que después ya no sería esto, y les empiezan a pedir cuotas de 40 y 50 pesos. Y la liga, esta segunda liga decide salirse, digamos, de la federación y empiezan a jugar en el campo del Germania, ¿no? Ya para el siguiente torneo. Oye, pues parece que Enrique Bonilla leyó lo que se hizo en esta temporada, porque prácticamente lo clonó ahora que despachó el ascenso y todo lo demás. Oye, Carlitos, ¿algún jugador o algún representante que sepas de Leones importante a destacar? No, fíjate que no, hay que buscarle un poquito, pero no, en este momento no te podría decir de alguno que me recuerde. No sé si tú tienes algún nombre. No, buscaremos, esa será nuestra tarea para encontrar un poquito más de historia de este equipo Leones. Pues vámonos al siguiente año, Carlitos, que pues, se pone bueno, ya empiezan los cates de adeveras y empieza el Club España a meterle más dinero al asunto, la publicidad también, el Sí, periodismo por ahí. es una Ya está la temporada muy revista Fútbol buena. en pleno, ¿no? Exacto, es una temporada muy buena, porque mira, de entrada cuando termina el torneo,
El primer lugar es el Asturias, pero está empatado en puntos con el España y con el Atlante, 13 puntos. Pero el Asturias con mejor diferencia de goles, con más 11, por más 5 del España y menos 2 del Atlante. Entonces, el España mete su cuchara y dice que por qué no realizan una serie entre los 3 equipos que están en primer lugar para decidir al campeón. Como al Atlante le conviene, pues tiene 2 votos porque sí, que es el Atlante y el Necaxa, perdón, el Atlante y el España, y un voto porque no, que es el Asturias. Entonces juega esta serie de 3 partidos, el Asturias gana 5-4 al Atlante en el primero, luego el España le gana al Atlante 2-1, y en el que sería el definitivo, el España le gana 2-1 al Asturias, y así logra el campeonato, que debió haber sido del Asturias, pero bueno, es del España. Gol individual, José Pacheco del Asturias con 12 tantos, y el campeón de la Copa es el Asturias, ¿no? Y aquí se dan varias cosas pues significativas. Una, que el Club España, que había abierto su campo en 1926, realiza una gran remodelación en el 33, y el 31 de diciembre del 33 se reinaugura la Verónica, que era tan bonito, de fácil acceso. La remodelación costó 50,000 pesos, cabían 14,000 aficionados, y en el partido de reinauguración, el España y Atlante se enfrentan, gana el España 8-6, figuras entre otros pues, Pirata Fuente y Fernando Marcos. Este último es el que mete el gol, el primer gol del nuevo estadio, y se llevó una medalla que él guardaba con mucho gusto en su casa. Esa medalla la quería mucho, la tenía inclusive en un lugar separado, por ser el anotador del primer gol del nuevo campo España, el remodelado, ¿no? Oye, vivió Don Fer enfrente prácticamente de donde posteriormente estuvo este Parque España de la Verónica, ¿no? Él vivía enfrentito, más hacia Sullivan, ¿no? Bueno, yo cuando ya conocí a Don Fer, yo lo iba a ver a su casa acá en Pedregal. Pero de niño cuenta Don Fer que vivió ahí en Sullivan, muy cerca del Río Consulado y donde estaba también la Verónica. Sí, bueno, y eso le permitía jugar. Él jugaba mucho béisbol en los campos que había muy cercanos. Justamente a un lado de donde está donde estuvo el campo España, pues estuvo el campo de Carmona. El de Y ahí Carmona también y el colegio el franco-inglés, franco-inglés, el pero a un lado, franco-inglés. cuando todavía era llano, pues Ujú. estaban los campos de béisbol, y antes de ser de Carmona, pues ahí jugaban los niños, ¿no? Sobre todo béisbol y posteriormente fútbol en estos campos, porque el fútbol se juega más hacia la Condesa. Sí, 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 sí. Oye, y ese día de la inauguración de la España hay una anécdota publicitaria, ¿no? Sí, fíjate que pues yo creo que es de las primeras. Hay una no periódico que dice así: antes de comenzar el encuentro entre los primeros equipos del España y el Atlante, numerosos empleados de la Monticello Drugs Company repartieron entre la multitud ese maravilloso producto de la medicina moderna. Pero, ¿qué podríamos decir nosotros de la dinámica e inteligentísima señora Francisca Salas? Esta dama, gerente de la Monticello Drugs, se encargó personalmente de la dirección técnica de este kit de publicidad que señala una época nueva, un camino a seguir en todos los sistemas de propaganda llevados a cabo en la capital de la República hasta la fecha. Procedimiento que indudablemente habrán de practicar las grandes empresas mexicanas si desean alcanzar el buen éxito de la señora Francisca Salas para sus negocios. Oye, ¿y qué era esto del Monticello? ¿Era como una aspirina o Sí, es un producto exactamente, una de estas medicinas que unas en sulfas, aquellos no? tiempos curaban cualquier cosa, ¿no? Te curaban dolor de cabeza, te curaban una gripe, te curaban si tenías dolor de estómago, porque pues así sacaban algunos medicamentos que eran supuestamente maravillosos para muchas cosas. Oye, Carlos, esta temporada me está poniendo de malas porque me está tirando a la España del pedestal. Sí, son muy mañosos y por eso eran tan odiados. Las águilas de la España, les vamos a empezar a decir. Pues es que la España, si nos vamos hacia atrás, inclusive,
Se quisieron agenciar torneos que ni jugaron, otros que los aceptaron porque tenían mucha afición, que pues sí quedaron entre los primeros lugares con los mismos puntos, pero pues que por reglamento debe haber sido del Asturias y varias cosas así, ¿eh? Varias cosas Pero por el estilo. mira, por lo menos José Pacheco y el Asturias levantaron la mano por este equipo. José Pacheco se lleva el título de goleo y el Asturias la Copa México, que es de nueva edición, ¿no? Sí, la primera la había ganado el El Necaxa, viene Necaxa. aquí el Asturias, y bueno, el Necaxa que fue el equipo que tuvo una mala campaña en esta, pero es el equipo que más goles consiguió y registró además la mayor goleada del certamen al vencer 8-1 al Atlante, que pues si ya el anterior le había metido 9, pues aquí aparecía su cliente, ¿no? Con 8 tantos, el 19 de noviembre del 33. Seguían las venganzas entonces. Sí, y hay una anécdota muy curiosa también, que es, la tengo en uno de mis libros, en el anecdotario del fútbol mexicano, y que es el día en que los dos equipos perdieron el mismo partido, y se las voy a contar. Es un partido que se jugó el 13 de noviembre del 33, se enfrentan España y Atlante, y el España no llegaba, se supone que por reglamento después de 15 minutos el equipo, si no ya había llegado, perdía por default. El España llegó 20 minutos tarde y pues, se tenían que cambiar aparte y se le advirtió que por respeto al público se iba a jugar el partido, porque ya el público había pagado su boleto y no se habían movido de ahí, pero que por estatutos el partido lo tenía perdido, ¿no? El España. Se realiza el partido y el España gana 4-1 y en la reunión de la Liga Mayor 2 o 3 días después, se determinó que el España en efecto perdía el encuentro por default y el representante del Atlante, el licenciado Salgado, dijo que su equipo no pretendía adjudicarse una victoria que no había alcanzado en el campo de juego y que renunciaba al triunfo. Y la federación, la liga, dijo que de todas maneras pues el España no podía ganar porque había llegado por reglamento más 5 de lo máximo que se podía, y con ello pues resulta la anomalía que los dos contendientes pierden un mismo juego, y pues parece que es el único caso en la historia. No, pues imagínate nada más eh, esta anécdota. Solo en México, mi Carlos. Oye, el anecdotario está disponible en Amazon, los dos. Sí, tanto uno como dos se encuentran en Amazon. Muy bien. Pues pasemos al siguiente año, porque esta década está cargadísima. Tú Bueno, antes de dices, pasar al sí, siguiente año, ¿te acuerdas que platicábamos que los equipos empezaban a robar muchos jugadores, tanto de sí, Jalisco como de Orizaba? sí, sí, Y ya por sí. fin aquí la Liga de Jalisco pues ya protestó, ¿no? Les voy a leer también este La Liga de cachito. Occidente se llamaba en ese entonces. La Liga de Occidente, pero son 3 o 4 clubes los que protestaron Ujú. y pusieron en el periódico salió así: Jalisco protesta contra el despojo que hacen de México a los clubes de fútbol de aquí. Hemos recibido para su publicación lo que sigue de la Federación Deportiva Jalisciense. Considerando que desde hace tiempo los clubes afiliados a esta federación vienen sufriendo el despojo de sus más destacados jugadores de fútbol por parte de las agrupaciones deportivas del Distrito Federal, valiéndose para el objeto del inmoral procedimiento puesto en práctica por los enganchadores, creemos que esa forma indebida de sustraer a los jugadores no se conforma con el espíritu de unificación nacional existente. Y teniendo hoy nuevamente que lamentar el despojo del jugador Hermilio Zamora del Club Deportivo Nacional, maniobra llevada a cabo por el exjugador del mencionado club, Hilario López, ¿no? El famoso Moco. Por instrucciones del director del equipo América, pedimos a la cooperación de esa federación para sostener los siguientes puntos. Uno, que se impida a los equipos de fútbol de esa federación alinear al jugador Hermilio Zamora. Dos, que el jugador Hilario López se le haga un extrañamiento por su inmoral conducta de enganchador y que este proceso no lo ha llevado, que este proceso lo ha llevado a cabo con varios jugadores. Tres, que los equipos de la capital formen a sus respectivos jugadores y no los arrebaten a las agrupaciones de los estados que con sacrificio los han formado. Guadalajara, Jalisco, agosto 8 de 1933.
Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados. Entonces, el Moco López andaba de enganchador, literalmente, así lo catalogaron los de la Liga de Occidente, pues en un acto incipiente de promotoría, ¿no? Sí, así es, pues mandaban al jugador, iba a sus ex equipos o a ver qué veía. Hay que recordar que muchos de los jugadores en vacaciones, cuando no había fútbol y cuando estaban de vacaciones en sus empleos, pues se regresaban a su lugar de origen, ¿no? Y eso aprovechaban para ver cuáles eran los futbolistas que tenían mayores capacidades, lo hablaban de sus equipos y se los llevaban. Tal vez por eso, Carlitos, el Moco López no tiene el lugar en el pedestal que sus logros deportivos ameritan, porque pues es un jugador de primera línea y a lo mejor con esta mala relación se le fue minando en sus legados, se le fue castigando por la mala conducta en su tierra, en fin, pero creo yo que el Moco López no está reconocido como lo que realmente dejó en la cancha de juego. Sí, además en esta década al final lo veremos, hay que platicarlo, pero para mí es el jugador de la década, por los títulos de goleo, por muchas otras cuestiones que hace, lo que hace también con la selección 35, son muchas cosas, ¿no? Sí, muchísimas cosas que tiene el Moco López. Y ahora sí nos vamos al 34-35, ya por fin el relámpago tiene su trueno y los electricistas pues vuelven a levantar la mano, ¿no? Sí, este equipo de la Compañía de Luz y Fuerza tiene su segundo campeonato, un paso de verdad extraordinario, gana 13 de sus 15 partidos, solo pues el Asturias es el que le dio ahí pelea con un empate a 2 y el España, que es el único que lo vence 3-0, pero pues es Necaxa campeón de liga, en goleo individual Hilario El Moco López con 17 goles, no se juega el torneo de Copa, bueno, hay un torneo de Copa ahí que se juega entre jugadores menores y que después el siguiente año lo ganaría el mismo Necaxa. Viene el dato de que se registra el partido más desigual del campeonato. El Necaxa aplasta 9-2 al España. Recordemos que el único partido que le había ganado, el único equipo que le había ganado el Necaxa era el España, pues bueno, será este 9-2 también en el partido de ida y el otro fue de vuelta. Y en otro de los triunfos electricistas le meten 7 al América, ¿no? Y este es un 7-5. Y el otro dato importante es que al Necaxa, pues que ya es también un equipo de Prosapia, que es el que mejor juega, lo disfrazan de selección mexicana y gana para nuestro país el primer título internacional al arrasar en los Juegos Centroamericanos de El Salvador. Sí, después de que un año antes la selección mexicana había hecho el viaje a Roma y había perdido ese partido tan extraño con Estados Unidos y quedado fuera de la Copa del Mundo, generando también muchos desacuerdos entre los jugadores que participaron en esta selección y que pues sí era urgente volver a poner el nombre de México en el lugar que en ese momento ocupaba en la zona y pues olvidarse un poquito de Buff Donnelly, que había sido el gran verdugo de Roma en aquella tarde, ¿no, Carlitos? Sí, y que inclusive la liga no quería participar en los Juegos Centroamericanos, se le invitó y no querían, pero el gobierno de Lázaro Cárdenas insistió en el que México tenía que enviar un equipo y que este equipo, esta selección tenía que salir obviamente de la liga. Inclusive se envió también comunicados a equipos de provincia para que trataran de dar los mejores jugadores que tuvieran, pero por lo poco que resultaba de tiempo ya para armar una sesión, la liga dijo, bueno, aceptamos, pero enviamos al Necaxa disfrazado, y así fue. El Necaxa disfrazado con 3 o 4 jugadores extra, entre ellos el Tití García, el Diente, pues para ir a estos centroamericanos, y de verdad arrasaron, ¿no? Uno de los ídolos fue el Diente Rosas, que inclusive lo levantaron en hombros los salvadoreños de ver la calidad de juego que tenía este jugador del Atlante.
Oye, ¿y el entrenador fue Mr. Kroll o a quién se llevaron? Sí, el entrenador es Mr. Kroll, que pues está teniendo ya el equipo Necaxa, pero también con la cosa que por este torneo, cuando regresan, dejaría un poco a la deriva al Necaxa porque pues, él tenía otros negocios, ¿no? Y pues se da cuenta que al regreso, pues que sus negocios hay algunos están tambaleando porque no está su presencia ahí y deja un poquito a la deriva el Necaxa, lo que veremos ahorita ya en el siguiente torneo en el 35-36. Oye, y por ahí también hay un dato que encontré, no me acuerdo si fue este hombre que es buenísimo, que escribe en La Laguna sobre episodios del pasado, se me fue ahorita su nombre, de gran columnista de los periódicos de Torreón, en donde al parecer le querían aplicar el artículo 33 a Alfred Kroll por algunos problemas que tuvo en ese momento, y pues sí, es vertiginosa la salida de Alfred Kroll del circuito del fútbol organizado de nuestro país. Sí, también leí esa crónica donde al parecer por lo mismo que tenía negocios que algunos no compaginaban con la gente que estaba en el gobierno en ese momento, en ese entonces, y que no había algunas cuestiones, pues querían que saliera del país. Afortunadamente no se dio el caso y pudo solucionar sus problemas económicos personales, pero pues que sí lo alejaron un poco del fútbol, ¿no? Y ahora sí nos vamos a la siguiente temporada, ya una temporada que empieza a tener más solidez, vuelven equipos extranjeros a nuestro país a visitar y hacer giras, y pues seguimos incrementando, se va incrementando también el nivel de juego de la Liga Mexicana, siempre y cuando el España no haga su berrinche y no provoque más sismas. Sí, aquí en España ya más de la mano de Baltasar Junco se ha, eh, digamos que se ha rejuvenecido, empiezan a tener una camada de jugadores impresionante, entre otros el Tití García Cortina, pues había estado el mismo Fernando Marcos, pues ya el Pirata Fuente, que estaba jovencito, y empiezan a tener pues, nuevos brillos, además con otros jugadores como Soto, Goldoni, Viritu, pues ganan la liga de nueva cuenta esta 35-36, Ujú. una conquista, una gran exhibición en sus partidos. España campeón de liga. Hilario López repite del Necaxa el gol individual con 14 tantos. Ujú. Y el campeón de la Copa México es el Necaxa. Y aquí es lo interesante, es que el Necaxa pues había jugado con mucho jovencito, ¿no? Y fue campeón del torneo de Copa. Quedan España, América, Necaxa, Asturias y Atlante. 5 equipos son los que participan. La mayor goleada del campeonato la propicia el América el 2 de febrero del 36, al ganarle 4-0 al Necaxa, no hay muchos goles. Y el domingo 1 de marzo del 36 fue inaugurado el Campo Asturias, un Ujú. magnífico parque con cupo para 25,000 personas, ubicado en la calzada del Chabacano, en Tlalpan, donde ahora se levanta, pues que era comercial mexicano, ahora creo que ya es otro, ¿no? Este, pues Este, sí, las megas y las orianas que ahora ya se mezclaron, ¿no? Soriana, creo que es Ujú. Soriana. Y bueno, este estadio pues fue quemado 3 años después, ya nos tocará hablar de ello. Y después de que el Necaxa había sido el mejor equipo de la temporada anterior, en la que Ujú. solamente había perdido un partido, pues en esta le fue muy mal. En la primera vuelta empatan un partido y pierden los demás. Y en la segunda vuelta mejoran levemente y quedan al final quedan en cuarto lugar de la tabla, solo por encima del Atlante. Y lo que decíamos, Mr. Kroll prácticamente no dirigió el equipo porque tenía que hacerse cargo de los negocios, y Ujú. es cuando entra ya de lleno Ernesto Pauler, que había sido auxiliar de Mr. Kroll, este austriaco que había sido portero del Necaxa durante un buen rato, se hace cargo del equipo y no solamente lo mejora, ¿no? Sino que lo lleva a ganar eh, al final del torneo de la Copa México y le gana al Botafogo de Brasil, que vino a inaugurar el parque del Necaxa, y a partir de aquí Del Asturias. perdón, del Parque de las Asturias, y a partir de aquí se muestra un equipo Necaxa que crearía un estilo de juego del cual muchos cronistas dirían durante mucho tiempo
que este debería haber sido el estilo del fútbol mexicano. El estilo mexicano. Y aquí sí vale la pena abrir un paréntesis ante semejante personaje como es Ernesto Pauler, Carlitos. ¿Cómo llegó Ernesto Pauler a México? Y vamos, este legado que ya lo dices, pues es de suma importancia. Sí, Ernesto Pauler llega a México, a Tampico. Él ya había sido jugador profesional, portero, y en Tampico hay un partido que contra miembros de un barco, se enteran de Pauler y pues lo van a ver allá y lo contratan para el Necaxa, ¿no? Y es un personaje que de verdad será fundamental para el equipo durante finales de los años 20, toda esta década de los 30, y para el fútbol mexicano, pues también dejaría legado en los 40, ya después con el mismo Asturias, ¿no? Donde él también sería entrenador. Y bueno, se dejó su hogar en Orizaba y hay familia de Pauler por allá y es muy querido por todos los veracruzanos también, don Ernesto Pauler. Oye, Carlitos, y además del Botafogo, en ese mismo año, si no mal recuerdo, vino el Athletic de Bilbao con los jugadores vascos que regresarían con la selección 2 años después. Sí, mira, yo no manejé ahorita tanto, no quisiera hablar tanto de los equipos extranjeros, Ujú. hablé de los otros porque Fue inauguración del estadio, claro. fue fundamental para ver que la liga era mal. Sí, sí, me gustaría que le dedicáramos un capítulo a los equipos que han llegado desde el 27, y si no, porque si no la liga se nos va a hacer demasiado larga. ¿Y qué te parece? Mejor entramos a la liga 36, 37 y después ya vemos a estos equipos extranjeros. Sí, antes de entrar ahí, hay un mito que acabamos de romper y con la pena muy honesta con la familia Sota, porque ellos estaban manejando un campeonato de goleo de Jorge Sota, que según vemos aquí en las estadísticas, pues es inexistente. Jorge Sota, delantero del América, ¿no? Sí, mira, aquí el problema que tenemos, y por eso siempre hay que dejar esa página en blanco, es que hay que estar revisando múltiples periódicos, revistas de la época, empezar a ver los goles. Hay unas publicaciones que le dan 1 o 2 goles de más a Sota, y hay otros que le dan otros tantos a Hilario López. Entonces, yo lo dejaría, según lo que yo he encontrado, para mí es Hilario López por esto, pero vamos a dejarlo ahí como con un asterisco y volvamos a revisar periódicos. Hay periódicos donde no hay goles de Sota, ¿no? Donde digo, bueno, aquí se los quito porque no aparecen, pero hay otros que se los ponen. Entonces, vamos a dejarla ese asterisco ahí y vamos a esperar a que la UNAM abra todavía más publicaciones de la época en la que podamos tener pues mayor control sobre esto y ver si los goles le corresponden o no. Perfecto, Carlitos. Pues pasemos ya con este Necaxa que está convertido en trabuco para 1936. Si aquí nuevamente la estrella es Hilario el Moco López del Necaxa. El Necaxa suma su tercera estrella con comodidad. Hay jugadores ya como Aspiri, Camarena, Ortiz, Lores, el Pichojos Pérez, el Chamaco García. Ya está Horacio Casarín también, ¿no? Y la dirección pues de Ernesto Pauler, que les supo sacar jugo impresionante a estos futbolistas. Entonces el campeón de la liga es el Necaxa. Hilario López con 11 tantos, el campeón de goleo. El Asturias es el campeón de la Copa México. En la liga queda Necaxa, Atlante, América, España y Asturias. Y bueno, aquí el partido con más goles del campeonato fue el 6-3 del Atlante sobre el Asturias. Y hay un dato curioso para este momento, que es la famosa huelga del América en un momento en plena época cardenista, en donde el derecho fue tiempo entre los trabajadores, se forman diversos sindicatos y por los jugadores del América no se quieren quedar atrás, exigen a su club un contrato colectivo de 2 años, remuneración mensual por partido jugado o la mensual fija, servicios médicos porque no tiene nada de esto,
y los directivos de la América los tachan de mercantilistas, los jugadores de la América se van a huelga, guiados por Navarrito, el portero de goma, les dan sus cartas y les dicen que se contraten con el equipo que quieran, pero pues ya sabes, la liga se junta, hace una famosa de esas juntas misteriosas que tenían, y en un pacto de caballeros de aquella época deciden vetar a los jugadores y deciden que ningún equipo los va a contratar. Los futbolistas van de equipo en equipo tratando de contratarse, pero todo les niegan y finalmente tienen que regresar con la cola entre las patas con el las mismas circunstancias en donde se les da un pequeño bono de vez en cuando, pero siguen sin sueldo. Si un jugador se lastima, el club no le paga absolutamente nada y pues así siguen por un buen rato. Mira, entonces es el primer antecedente de un movimiento sindical en el fútbol mexicano y para eso otra vez la historia nos vuelve a dar cachetada con guante blanco para que vean que el América tiene cosas muy positivas antes del 59 y eso es lo que desespera luego, el no poder amarrar esta historia que es riquísima y vendrán capítulos también muy interesantes del América y desmarañar las cosas que hemos hablado de la España, pero esto es historia pura, Carlos, es precisión en lo que se fue generando poco a poco dentro de cada temporada y cosas que si vemos lo que significa el América en el imaginario popular, pues esto sería inconcebible, ¿no? Exactamente, y esta anécdota también la pueden encontrar mucho más armada en el anecdotario que se vende en Amazon, del uno, y también en el libro de la América de los 100 años la pongo, ¿no? Es una anécdota que de verdad marca como un momento, un parteaguas para que después el fútbol comience a profesionalizarse. En su momento, muchos periodistas, pues algunos callaron y otros le dieron voz a estos jugadores de la América en sus periódicos, ¿no? Uno de ellos fue la afición que le dio voz a los jugadores para que se expresaran, dijeran que es lo que querían, y al mismo tiempo otros que se fueron con los de pantalón largo por querer quedar bien, y es a los que siguieron y dijeron que cuando los directivos sí cobraban por la entrada a los partidos, sí cobraban por la venta de esquilmos, los llamados esquilmos, que son los refrescos, tortas, etcétera, pero los jugadores, si bien les iba, les daban algún bono cuando ganaban. Sí, entonces aquí estamos viendo un aporte fundamental a la profesionalización del espectáculo, además de que se le ha dado a los equipos españoles porque habían traído a las grandes figuras, pero no, este antecedente, como bien lo dices, es fundamental para el desarrollo del profesionalismo y ese es un dato muy, muy, muy interesante y digno de destacar bajo el contexto que mencionaste del sindicalismo en plena época cardenista, pues es muy representativo. Hoy si le preguntas a un sociólogo o a un antropólogo qué equipo, entre comillas, representaría a este movimiento sindical, pues te diría que Cruz Azul, por la cooperativa y demás, pero estamos viendo que el América fue el precursor del bienestar del jugador y del profesionalismo que se instauraría pues 5, 7, 8 años más adelante. Exactamente. Pues vamos a pasar a la temporada 37-38, porque el tiempo nos come un poquito. Y aquí el Necaxa conquista su cuarto campeonato en 6 años. Lo hizo superando brillantemente al Asturias por 5-1 en el último juego del campeonato, en los que a los asturianos les bastaba un empate. Asturias con un empate era campeón y el Necaxa mostró su poderío con un 5-1 determinante. El campeón de liga es el Necaxa. Efraín Ruiz del Asturias con 13 goles, campeón de goleo. El campeón de la Copa México es el América. Y la mayor goleada del campeonato se da nuevamente Necaxa 8-0 al Atlante, que lo traía ya como, pues su trapito ahí, lo jalaba para todos lados, hacía lo que quería con él. Y hubo también goles el 27 de marzo del 38, cuando América le gana 6-4 en España, son los dos partidos con más tantos.
Y bueno, este año llega el Barcelona y la selección vasca, y esta última se incorporaría a la liga en la siguiente temporada. Ya hemos hablado, le hemos dedicado un capítulo al Barcelona, otro a la selección vasca. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a la temporada 38-39, en donde la selección vasca, ya como Euskadi, participa en este torneo? Vámonos, Charlie, porque sí, ya nos comimos bastante tiempo. Y sí, si quieren consultar la historia de estos dos equipos, hay 4 o 5 capítulos exclusivamente dedicados a ellos. Sí, en la temporada 38-39, por segunda ocasión, el Asturias campeón, supera en cerrada batalla al Euskadi, este equipo que ya dijimos es la selección vasca, y que había llegado aquí por lo de la guerra civil, imposibilitada para regresar a España, pues es invitada a participar en el torneo. El campeón de Liga Asturias, en goleo individual, el Pato Gual de la España con 20 de goles, campeón de la Copa México, el Asturias. Y quedan Asturias, Euskadi, América, Necaxa, España, Marte y Atlante. Y bueno, el dato de esta temporada es el 26 de marzo del 39, cuando gran parte del Parque Asturias fue consumido en llamas, luego de que una multitud pues molesta porque habían lesionado gravemente a Horacio Casarín, empieza a prender fuego en diferentes lugares y estos consumen pues gran parte del estadio. Hay que decir que según las crónicas, por ejemplo, algunos que fue el árbitro, él dice que no, que la gente llevó gasolina a prender a propósito el inmueble y que fue porque estaban en contra de los equipos españoles, como el de España, el Asturias y el Euskadi, etcétera. Pero lo cierto es que encontramos crónicas de años atrás donde era común ver que en la tribuna de Sol la gente acostumbraba llevar sus periódicos y de pronto prendía fogatas en señal de protesta porque no les gustaba el partido, y pues en esta ocasión creo que se les salió de las manos y pues sí se quemó parte del inmueble. Incluso hay una No sé si novela que se tenga... llama Parque Asturias, que habla precisamente de una ficción que termina con un accidente en el Parque de Madera, precisamente provocando un incendio con una sustancia que habían ocupado los republicanos en plena guerra civil española en un hotel, no me acuerdo si en Cataluña o en el País Vasco, y que esa misma sustancia química utilizaron pues, para provocar la hecatombe en el parque asturiano, ¿no? Para desatar algo que muy probablemente ya no sea tan ficción, pues iba a provocar la salida de los dos clubes españoles unos 15 años más adelante, en los 50, precisamente por estos problemas políticos irreconciliables. Sí, y también hay que recordar que la madera muchas veces era tratada con petróleo. Se le ponía petróleo para que supuestamente durara más, la madera lo absorbía y pues posiblemente, pues si se le había dado una manita de estas a las maderas del estadio, pues eso contribuyó a que realmente fuera el detonante para que se quemara así, ¿no? Sí, sí, fue el detonante y las prácticas, que sí, no fue la primera vez que se hizo esto, y como lo hemos dicho una y mil veces, este no fue el fin del Parque Asturias. El Parque Asturias siguió funcionando hasta 1971. Entonces hay que ser preciso en eso. No se destruyó el parque, hubo una zona que se incendió y nada más. Y don Fer también, en su grandilocuencia, pues también entre que se defiende, pues hace las cosas más intensas y más grandes en sus crónicas, ¿no? Sí, estuvo como 6 o 7 meses en remodelación, después se volvió a ocupar, y lo que yo he manejado en mis crónicas que es el comienzo del fin de los toros de madera, porque pues ahí se determinó que los siguientes inmuebles que se hicieran ya serían de cemento, ¿no? Pero pues sí duró varios años más, y también para la liga, pues hasta que se comenzó a usar lo que ahora es el Estadio Azul, y después Ciudad Universitaria, y luego el Estadio Azteca, ¿no? Y bueno, pasemos al último torneo de esta década, el 39-40. Una vez más el España alza el título de campeón, luego de reponerse de un inicio titubeante. Tenía jugadores como Quesada, Cuburo, Tamayo, Bantolrá, Tache, Urquiola. Aprovechó
los jugadores, tanto los españoles que llegaron, como jugadores que venían de equipos ticos y de equipos cubanos, ¿no? Algo que también debemos de hablar en algún momento porque en esa década de los 30 había equipos cubanos muy buenos, con jugadores extraordinarios y equipos ticos que también tenían estrellas de verdad que vinieron a llenar nuestras canchas, algunos chilenos que también ya llegaron por ahí. Y bueno, pues este equipo registró varias goleadas, camino al título como un 6-2 sobre el Marte, un 5-1 sobre el Atlante, el campeón de liga es el España, en goleo individual el Caballo Mendoza del Atlante con 15 tantos, que también pues un elemento que proviene del Toluca, el campeón de la Copa es el Asturias, la liga queda España, Necaxa, Atlante, América, Asturias y Marte. Y aquí el dato que decía que el España pues arrancó perdiendo sus primeros dos de sus primeros tres juegos, pero luego no volvió a sufrir una derrota en sus siguientes 12 compromisos y ya su camino al trono no tuvo grandes contratiempos. Y bueno, no sé si estés de acuerdo, pero uno de los jugadores de la década, pues es Hilario López, el Moco, que es tricampeón de goleo. Lores es bicampeón, pues también ahí está muy metido. Ujú. Brillan Trompito Carreño con Atlante, el Diente Rosas también con Atlante, el Pirata Fuentes con el España, con el mismo Necaxa, con el América, Horacio Casarín, que comienza en el 36, el prohombre de esos años y de la década de los 40 ya con el Atlante, que ya le tocará ser el gran ídolo. Como entrenador de la década, pues Ernesto Pauler, que desde que llega a Necaxa le da otra fisonomía. Y bueno, el equipo de la década del campeonísimo Necaxa. Sí, sí, es indudable. Y Hilario El Moco López, como bien lo decíamos, tiene un lugar preponderante en esta década por sus actuaciones, por sus situaciones también extracancha y porque en verdad por donde se le vea, el Moco siempre fue un personaje fundamental dentro de los equipos pues, donde participó. Sí, creo que hay que ir más a fondo con este jugador y desde luego que Ernesto Pauler, pues como bien lo dices, vino a conjugar lo que ningún entrenador había podido hacer, el estilo de juego propio del fútbol mexicano, que era una combinación de la vieja escuela inglesa con el aporte de la escuela española y esa picardía que tenían los equipos como Necaxa y Atlante dentro de este incipiente fútbol que se estaba practicando a partir de 1927, cuando cambió radicalmente la forma en cómo el espectáculo estaba desarrollándose en nuestro país. Entonces creo que el veredicto es claro. Y un apunte, Carlos, con el Caballo Mendoza, también ahí hay chamba que hacer porque parece que tuvo un final trágico y es una historia de esas duras para un jugador de fútbol que trataremos de sondear y trataremos de contarles en un especial, porque hay muchos, el Trompo Carreño entraría en esta lista, de esos finales trágicos, de esas vidas que después del fútbol, pues está el abismo. Sí, porque inclusive el Caballo Mendoza celebró un partido de homenaje para recaudar fondos. Como dices, es un final trágico de Trompo Carreño que muere justo en el 40, todavía muy joven, y muere por un terrible problema que no se quería tratar con un doctor, buscó paliativos, le ponían compresas de mostaza, tuvo un problema de apendicitis muy grave que derivó ya en otras cuestiones y pues terminó su vida muy joven. Así es, Carlitos, pues llegamos al final de esta época para darle paso en el siguiente programa, pues ya prácticamente al profesionalismo, a una etapa en donde ya se empieza a fiscalizar el fútbol, ya se tienen estadísticas oficiales, aunque también hay muchas imprecisiones, ya hay la participación de equipos del interior de la República en el fútbol organizado, entra en acción el mismo Guadalajara, el Atlas, otros equipos como el Tampico, el mismo Veracruz, y se empieza a cimentar pues lo que tenemos hasta el día de hoy. Así de aguas entre lo que era el romanticismo y acercándonos
ya por fin a la profesionalización, donde se dan grandes ídolos, y pues ya nos veremos la próxima semana, aquí ya con la década de los 40. Ahí estamos, ahí estamos. Queremos darle una disculpa a todo nuestro público porque hoy, pues ya es semana hábil de los niños y el internet está verdaderamente complicado, están las redes saturadas y ha habido fragmentos de esta transmisión que hemos tenido deficiencias de origen y ante eso, pues una disculpa de nuestra parte. Carlitos, pues muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana por aquí. Nos vemos la próxima semana, Enrique. Un saludo, amigos. Y pues si hubo algún problema de la transmisión, no es culpa nuestra, es culpa de la pandemia. Todo es culpa de la pandemia, efectivamente. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana aquí en el otro lado del balón. Muchísimas gracias.